Durante más de 6 décadas, el mundo creyó conocer a Verónica Castro. La vio sonreír en más de 100 países, la aplaudió como reina absoluta de las telenovelas y la convirtió en un símbolo de éxito, fuerza y glamour. Pero detrás de cada aplauso, había una historia que jamás salió a la luz completa, una vida marcada por abandonos, secretos familiares, violencia y un dolor físico y emocional que solo ella conocía. Este relato no es un homenaje, es una revelación. Porque la mujer que parecía indestructible, se formó en un cuarto de servicio donde aprendió, a los 8 años, que las mujeres cargan solas. Porque a los 19 enfrentó un embarazo sin apoyo, y tomó una decisión que definiría su destino. Porque la industria que la convirtió en un ícono, también la dejó frente a un elefante que le rompió la columna en vivo, y aún así terminó el programa como si nada. Porque el hijo al que crió sin un peso de pensión durante 33 años terminó devolviéndole golpes, silencios y distancias imposibles de olvidar. Y porque hoy, a los 72 años, la mujer que hizo llorar al planeta entero, vive sola en Acapulco, luchando contra la depresión, el dolor crónico y la sombra de una madre muerta a la que todavía le habla. Esta es la historia que su familia calló, que la industria maquilló y que Verónica soportó en silencio. Una vida entera levantada sobre sacrificios que nunca fueron reconocidos, y heridas que jamás cerraron. Lo que descubrirás aquí cambia para siempre la imagen pública de una figura que parecía perfecta. No es la vida de una estrella, es la vida de una mujer sobreviviente, obligada a ser fuerte cuando lo único que necesitaba era ser cuidada. Hoy, por primera vez, su verdadera historia se abre paso. La niña abandonada, la madre sola, la actriz sacrificada, la mujer rota. El brillo fue real, pero el precio también. Y ahora, al seguir cada capítulo, entenderás por qué la reina de las telenovelas terminó deseando algo que nadie imaginaba: dejar de cargar. Esta es la verdad detrás del mito, y apenas estamos comenzando. La infancia de Verónica Castro no fue el prólogo de una estrella, sino el origen de una herida que nunca dejaría de sangrar. Mucho antes de los reflectores, del éxito y de los millones de espectadores, hubo un cuarto de servicio en la colonia San Rafael, donde 5 personas dormían apretadas como si la vida no tuviera espacio para ellas. Ahí, donde apenas cabían escobas y cubetas, una niña de 8 años aprendió que el abandono puede convertir a una hija en madre de la noche a la mañana. El día en que su padre cerró la puerta para siempre, algo se quebró en esa casa. Socorro, su madre, quedó sola con 4 niños y ninguna manera de sostenerlos. Trabajaba 12 horas al día, estudiaba taquigrafía por las noches, y dejaba a los pequeños encerrados con llave para evitar que salieran mientras ella luchaba por su supervivencia. A esa edad, Verónica entendió que no podía llorar, porque si lloraba, ¿quién iba a calmar a sus hermanos? Si no había comida, ¿quién iba a inventar una cena con café aguado y un biscuit partido en 4? Mientras otras niñas jugaban, ella organizaba tareas, cambiaba pañales, peinaba a sus hermanos y barría el piso de cemento. Cargaba bebés con un brazo y cuadernos de escuela con el otro. Se quedaba despierta cuando los demás dormían, escuchando la respiración de cada uno para asegurarse de que estuvieran bien. No era una responsabilidad, era una obligación impuesta por la vida, una carga que aceptó, sin comprender que ese acto silencioso definiría cada relación, cada sacrificio y cada decisión futura. Pero aquel cuarto también fue testigo de algo inesperado. Cuando cantaba para calmar a sus hermanos, la casa entera se detenía. Era como si el dolor se hiciera pequeño por unos minutos. Esa voz se convirtió en la primera grieta de luz, en una vida marcada por la oscuridad. Su abuela y sus tíos, figuras del mundo artístico, vieron en ella un brillo que nadie más tenía. La beca para estudiar actuación llegó como un salvavidas, no solo para ella, sino para toda la familia. A los 14 años, entre libretos prestados y sueños que parecían imposibles, Verónica entendió que el talento podía ser una salida, pero también una condena. Porque si lo único que tienes es tu talento, entonces no puedes permitirte fallar. Esa presión, tan silenciosa como devastadora, la acompañaría toda su vida. Con 17 años,
posaba para fotonovelas bajo luces abrasadoras, buscando cada semana el dinero suficiente para ayudar a su madre y alimentar a sus hermanos. A los 19, seguía viviendo en el cuarto de servicio, aún con hambre, aún cargando, pero ahora con un sueño que la impulsaba a levantarse cada día. La adolescencia de Verónica Castro no fue un puente hacia la juventud, fue una transición forzada hacia la adultez. Nunca tuvo tiempo de descubrir quién era, porque estaba demasiado ocupada salvando a los demás. Esa niña que se convirtió en mujer demasiado pronto no desapareció con la fama. Al contrario, permaneció en silencio dentro de ella, recordándole siempre que las mujeres fuertes no piden ayuda, que las mujeres que cargan no pueden detenerse, que la vulnerabilidad es un lujo para quienes tienen a alguien que lo sostenga. Por eso, cuando el destino puso frente a ella a un hombre 40 años mayor, que la miraba con atención y promesas, confundió ese gesto con amor. No porque fuera ingenua, sino porque nadie antes había visto en ella a una mujer, solo a una cuidadora incansable. Y así, sin darse cuenta, la herida de su infancia se preparaba para repetirse. Lo que había aprendido en aquel cuarto de servicio, se convertiría en la base de todas sus decisiones. Si la vida se rompe, tú la sostienes. Si alguien te falla, tú aguantas. Si te dejan sola, sigues adelante. Esa niña que cargaba a sus hermanos pronto cargaría algo mucho más pesado. Su propia historia, sus propios hijos, su propia caída. Y el mundo entero sería testigo sin saber que todo comenzó en un cuarto diminuto donde una niña aprendió a cargar sola, siempre sola. A los 19 años, Verónica Castro seguía viviendo en el mismo cuarto de servicio donde había crecido, con paredes tan delgadas que cualquier ruido parecía un recordatorio de que la vida estaba siempre a punto de desmoronarse. Ganaba poco, dormía menos y cargaba con la responsabilidad de sostener un hogar entero. Pero cuando llegó a Televisa para un pequeño casting, algo cambió. La actriz principal no apareció, el productor estaba desesperado, y alguien señaló hacia ella. ¿Y esa muchacha?, preguntó. Verónica tenía a Cristian dormido en brazos, porque no tenía con quién dejarlo. Ojeras profundas, y la ropa desgastada, pero también tenía una presencia que nadie podía ignorar. Leyó unas líneas, y el productor pronunció 4 palabras que reescribirían su destino. El papel es tuyo. A partir de ese momento, comenzó un ascenso que parecía imposible. Grababa jornadas de 14 horas, lloraba frente al espejo por el cansancio, estudiaba guiones mientras amamantaba a Cristian, y hacía castings con él, dormido en una silla a su lado. No había glamour, solo supervivencia. Cada peso que ganaba se iba en maquillaje, transporte, pañales y comida. Su madre la ayudaba como podía, pero la carga principal seguía siendo de Verónica, igual que cuando tenía 8 años. Cada proyecto era una apuesta a que su vida podía cambiar y cada rechazo era un recordatorio cruel de lo lejos que seguía el éxito. Pero la apuesta más grande llegó en 1979. Televisa decidió arriesgarlo todo en una telenovela que nadie imaginaba que se convertiría en un fenómeno mundial. Los ricos también lloran. No solo transformó la televisión latinoamericana, también transformó la vida de Verónica. Cuando interpretó a Mariana, una mujer humilde, que enfrentaba la desigualdad, la injusticia y el abandono, no estaba actuando, estaba reviviendo su propia historia. Por eso lloraba con verdad, por eso su mirada traspasaba la pantalla, por eso millones sintieron que su dolor era real. El éxito fue inmediato. Rusia, España, China, Argentina. El mundo entero se enamoró de ella. En algunos países las calles quedaban vacías cuando transmitían un capítulo. En otros, la gente aprendía español para entenderla sin doblaje. De pronto, la niña del cuarto de servicio era la actriz más famosa de Latinoamérica. Pero mientras la fama crecía, también crecían las exigencias. La industria no perdona el cansancio, el dolor, ni la vulnerabilidad. Exige perfección y entrega absoluta. Verónica aceptó papeles, giras, presentaciones y entrevistas sin descanso. Entre 1979 y 1990, protagonizó telenovelas que rompieron récords de audiencia. Así lanzó discos que vendieron millones,
y se mantuvo como la protagonista indiscutible de la televisión mexicana. En el escenario era una estrella. Fuera de él, seguía siendo una madre que llegaba a casa después de 16 horas de grabación y encontraba a Cristian dormido o esperándola con la esperanza. Ese ritmo feroz de trabajo la convirtió en un ícono, pero también en prisionera de una imagen que debía sostener, cueste lo que cueste. Para la prensa era impecable, radiante, fuerte. Nadie veía el dolor de espalda, las noches sin dormir, la ansiedad de no saber si podría darle a sus hijos una vida mejor de la que ella tuvo. Nadie imaginaba que detrás del maquillaje perfecto había una mujer que seguía enfrentando el mundo sola, igual que cuando era niña. En medio de esa vorágine nació Michelle, su segundo hijo, otro padre ausente, otro embarazo, sin apoyo, otra demostración de que estaba condenada a repetir la historia de su madre aunque no quisiera. La prensa la cuestionaba, los productores la presionaban, los horarios la asfixiaban. Pero Verónica seguía adelante, era su única forma de vivir. Había aprendido desde pequeña que si algo se rompe, tú lo cargas. Si la vida te exige más, tú das más, y si todo se derrumba, tú te mantienes en pie. Para finales de los años 80, Verónica Castro era la estrella más grande de la televisión hispana. Había alcanzado la cima con una fuerza que parecía inagotable, pero el éxito no vino con protección. El reconocimiento no vino con descanso, la fama no vino con amor. La niña que soñaba con salir del cuarto de servicio por fin lo había conseguido, pero no tenía idea de que el precio por sostener ese mundo sería altísimo. Lo que vendría después, un accidente que destruiría su columna y un golpe emocional que la marcaría para siempre, demostraría que la industria no cuida a sus ídolos, solo los utiliza hasta que ya no pueden seguir. Y sin embargo, en esta etapa dorada de su vida, cuando su nombre llenaba estadios y paralizaba ciudades, Verónica todavía creía que podía con todo. Creía que su cuerpo, su voz y su fortaleza eran suficientes para sostener el peso de un continente que la adoraba. No sabía que ese mismo peso, tarde o temprano, la aplastaría. Porque incluso en la cúspide de su carrera, seguía cargando sola. En 2004, cuando Verónica Castro tenía 52 años, su cuerpo llevaba décadas sosteniendo lo que nadie veía: jornadas interminables, maternidad en solitario, presiones industriales, y el peso emocional de una vida entera, construida sin apoyo. Pero nada la había preparado para lo que ocurriría aquella noche, en la final de Big Brother, un momento transmitido en vivo que marcaría su destino para siempre. La producción decidió que su entrada debía ser espectacular, digna de la estrella más grande de la televisión hispana. La idea parecía simple: aparecer montada en un elefante. Verónica aceptó confiando en la experiencia del equipo, en la seguridad que Televisa siempre presumía, y en la fortaleza que ella misma había demostrado durante toda su carrera. No sabía que ese acto, aparentemente inofensivo, fracturaría su vida de una manera irreversible. El animal avanzó nervioso desde el primer segundo, el público gritaba, las cámaras la seguían, y la presión de sostener la escena cayó sobre sus hombros como tantas veces antes. Pero en un instante, todo se descontroló, con acento agudo. El elefante se agitó, Verónica perdió el equilibrio y cayó desde casi 3 metros de altura. Su cuerpo golpeó el piso con una fuerza brutal. Su cuello se dobló en un ángulo imposible, y la respiración se le escapó como si el mundo se hundiera bajo ella. El público quedó en silencio, la producción entró en pánico, los paramédicos corrieron hacia ella. Pero Verónica, con el cuello roto, con un dolor indescriptible atravesándole la columna, hizo lo impensable: se levantó. Se obligó a ponerse de pie porque el show debía continuar, porque millones la estaban observando, porque toda su vida había vivido bajo la regla de nunca detenerse, incluso cuando todo se derrumba. Condujo el programa durante 2 horas con el cuello fracturado. Sonrió, anunció al ganador, leyó el teleprompter y mantuvo la compostura, como si aquella caída no hubiera sido más que un tropiezo. Nadie sospechó que bajo el maquillaje, la mujer que había sostenido a un continente entero con su talento, estaba literalmente rota. Cuando las cámaras por fin se apagaron, su cuerpo colapsó.
La llevaron al hospital, la sometieron a estudios, y lo que descubrieron no era una lesión, era una devastación. Todas sus cervicales estaban destruidas, necesitaba una reconstrucción completa de la columna, y una intervención inmediata para evitar la parálisis. Los médicos señalaron que había perdido casi por completo la médula espinal. Su cuello tendría que ser reemplazado con piezas de titanio. Su espalda, reconstruida, su movilidad comprometida para siempre. La gravedad de la lesión era tal que cualquier otra persona habría necesitado meses de reposo absoluto, demandas legales, terapias interminables y compensaciones millonarias. Pero Verónica no exigió nada. No demandó a Televisa, no pidió indemnización, no solicitó responsabilidad alguna. Guardó silencio, silencio ante la empresa que la había puesto en riesgo. Silencio ante la audiencia, que la adoraba sin saber la verdad. Silencio ante la industria, que la aplaudía pero no la protegía. Su razonamiento era tan brutal como su realidad. Si demandaba, si levantaba la voz, quemaría el único puente profesional que le quedaba. Y cargar sola siempre había sido su forma de sobrevivir. Después de la cirugía, vivió meses de dolor insoportable. Aprendió a caminar de nuevo, a mover el cuello con cautela, a respirar sin sentir que la columna se partía en dos. Tomó analgésicos a diario, convivió con terapias interminables, y ocultó el sufrimiento, bajo la misma sonrisa que había construido su carrera. Cuando finalmente regresó al trabajo, no había rastro visible del accidente. La industria celebró su fortaleza, pero nadie entendió que esa fortaleza tenía un costo altísimo. Cada movimiento le recordaba que su cuerpo no volvería a ser el mismo. Cada paso llevaba consigo el eco de aquel impacto. Cada noche, enfrentaba el dolor crónico que jamás desaparecería. La caída del elefante no solo le rompió la columna, le rompió algo más profundo. Le demostró que, incluso en la cima del éxito, no había nadie para cuidarla, que su vida valía menos que un número de rating, que su cuerpo era desechable, siempre que cumpliera con su papel frente a las cámaras. Aquella noche, Verónica confirmó lo que había aprendido desde niña. Que a las mujeres que cargan solas nadie las sostiene, ni su familia, ni la industria, ni el público. Y sin embargo, lo que vendría después sería aún más doloroso. Porque si el accidente le destruyó el cuerpo, lo que ocurrió 4 años más tarde le destruiría el corazón. El golpe más violento no vino de un animal de 5 toneladas ni de una empresa poderosa, vino de su propio hijo. En 2008, 4 años después del accidente que dejó su columna hecha pedazos, Verónica Castro enfrentó el golpe más devastador de su vida. No vino de la industria, no vino de un extraño, no vino del destino. Vino de la persona por la que había sacrificado absolutamente todo, su hijo, Cristian Castro. El mismo niño al que cargó en brazos por los pasillos de Televisa, el que dormía en sillas de camerino, mientras ella grababa 14 horas seguidas, el que jamás recibió un peso de su padre durante 12 años, el que creció viendo a su madre sostener un hogar entero sin ayuda. Ese hijo, ya adulto, ya famoso, ya con su propia vida, sería el protagonista de uno de los episodios más oscuros en la historia de Verónica. La escena ocurrió en casa de Doña Socorro, la madre de Verónica. Cristian tenía 33 años, y su matrimonio con Valeria Lieberman estaba al borde del colapso. Las tensiones eran constantes, las discusiones crecían, y lo que pasó esa tarde fue la explosión de un hombre atrapado entre la frustración, la fama, y una vida afectiva siempre marcada por la ausencia paterna. Las versiones cambian según quien las cuente, pero todas coinciden en un punto: hubo violencia. Y no cualquier violencia, violencia dirigida a la mujer que lo crió sola. La primera versión vino del propio Cristian. En 2008, se presentó frente a millones de espectadores en televisión nacional, y admitió que la golpeó. Dijo que le dio 4 cachetadas y que la tomó del cabello. Lo dijo sin lágrimas, sin vergüenza, sin entender la magnitud de lo que estaba confesando. Como si fuera una discusión más, como si golpear a una madre pudiera reducirse a una anécdota incómoda. Años después, intentó suavizar sus palabras.
No fueron cachetadas, dijo, solo las zarandeó, como si cambiar el verbo pudiera cambiar la historia. Pero entonces apareció Yolanda Andrade, una de las personas más cercanas a Verónica, quien rompió el silencio casi 2 décadas después. En una entrevista de 2024, aseguró que la realidad fue mucho más grave. No fueron 4 cachetadas, no fue un jalón, no fue un arrebato. Fueron patadas, golpes que la dejaron sin aliento, ahorcamiento. Un ataque tan violento que debió ser llevada al hospital de emergencia. Yolanda contó que ella misma manejó hasta la clínica, que Verónica estaba en shock, que su cuerpo mostraba marcas evidentes, que apenas podía hablar. Y aún así, incluso desde la camilla, Verónica mintió. Le dijo a los doctores que había sido víctima de un asalto. Mintió para proteger a su hijo del escándalo, de las consecuencias legales, de la condena pública. Mintió porque toda su vida había sido programada para cargar sola, para proteger a todos menos a ella misma. Era la misma niña del cuarto de servicio inventando soluciones para sostener a los demás. Era la misma mujer que no demandó a Televisa después de que un elefante le destrozara la columna. Era la madre que prefería romperse ella, antes que permitir que el mundo señalara a su hijo. Un periodista argentino, Maximiliano Lumbia, agregaría una cuarta versión aún más brutal. Según sus fuentes, Cristian no solo la golpeó, la pateó con tal fuerza que le provocó una lesión que requirió una cirugía de 6 horas, 6 horas en riesgo de vida. 6 horas en las que los médicos trabajaron para reparar el cuerpo de una mujer que había sido lastimada por la persona que más debía cuidarla. ¿Qué llevó a Cristian a ese límite? No existe una sola explicación. Creció sin padre, con el fantasma de un abandono evidente. Vio a su madre desvivirse por él sin descanso. Cargó con expectativas desproporcionadas desde niño, pero nada de eso justifica la violencia. El dolor puede explicar conductas, pero no puede absolverlas. Y Verónica, con toda su historia de sacrificio, siguió protegiéndolo. La relación entre ellos nunca volvió a ser la misma. Cristian siguió con su carrera, con sus conciertos, con sus romances, con su vida. Verónica siguió con su silencio. Nunca lo denunció, nunca habló públicamente del ataque. La prensa especulaba, los rumores crecían, las versiones se contradecían, pero ella callaba. Callaba por vergüenza, por amor, por costumbre, por miedo, por instinto. Callaba porque toda su vida había entendido que una mujer fuerte soporta todo sin quejarse. Lo más triste es que ese silencio no restauró nada, no trajo reparación. No curó la relación, no devolvió la confianza, solo la dejó más sola. Una soledad amplia, profunda, silenciosa, que terminaría envolviéndola en los años siguientes. Porque si la caída del elefante la dejó con la columna de titanio, la agresión de Cristian la dejó con el corazón fragmentado. Y ese tipo de fractura no tiene prótesis posible. A partir de ese momento, el vínculo entre madre e hijo se convirtió en algo frágil, distante, casi irreconocible. Los años pasaron, las heridas no sanaron, y esa relación rota se sumó a una larga lista de dolores que Verónica había aprendido a ocultar. Lo que nadie imaginaba era que lo peor aún estaba por llegar. Porque mientras el mundo seguía recordándola como una estrella luminosa, ella comenzaba a apagarse lentamente, atrapada entre el dolor físico, el silencio emocional, y una soledad que ya no podía sostener por más tiempo. Hoy, a los 72 años, Verónica Castro vive una etapa marcada por la fragilidad emocional, el dolor físico, y un aislamiento que contrasta radicalmente con la vida luminosa que alguna vez tuvo. Tras su retiro, en 2019, motivado por el desgaste acumulado, y por el escándalo mediático que estalló, cuando Yolanda Andrade habló públicamente sobre una ceremonia simbólica entre ambas, Verónica tomó la decisión de alejarse de la vida pública. No fue una despedida planeada ni un retiro sereno, fue una salida forzada por años de tensión emocional, intimidad expuesta sin consentimiento, y una industria que nunca le ofreció refugio cuando más lo necesitaba. Ese fue el principio de un repliegue que la llevaría a un lugar del que nunca terminó de volver.
La pandemia de 2020 convirtió esa distancia en un abismo. Su madre, Socorro Castro, la mujer que la sostuvo en los años más duros, murió en un hospital sin poder recibir visitas. Verónica, aislada en Acapulco, no pudo despedirse, no pudo abrazarla, no pudo cerrar el ciclo más importante de su vida. Ese duelo quedó suspendido, encapsulado en un silencio que ella misma no sabía cómo romper. La muerte de Socorro no solo la dejó huérfana, la dejó sin el último vínculo afectivo que la anclaba al mundo. Poco después falleció Manuel Valdés, y mientras los medios lo homenajeaban como una leyenda, Verónica entendió que quienes la lastimaron tendrían reconocimiento mientras ella quedaba sola enfrentando las consecuencias emocionales de toda una vida. Con el paso de los meses, el dolor físico, por la columna reconstruida, las lesiones acumuladas y la artritis comenzó a intensificarse. El movimiento era un recordatorio de las fracturas del pasado. A nivel emocional, el aislamiento profundizó una depresión severa, que ya venía arrastrando desde años atrás. Testimonios de personas cercanas describieron a una mujer cansada, sin energía, atrapada en rutinas interrumpidas y en noches largas donde el insomnio hacía imposible cualquier descanso. Su ansiedad creció, verdadero. Su confianza desapareció, y empezó a temer incluso a quienes habían sido parte de su círculo más íntimo. La paranoia se convirtió en un mecanismo de defensa. Verónica cambió cerraduras, instaló cámaras, dejó de responder llamadas, y modificó sus números con frecuencia para evitar el contacto con quienes ella creía que podrían aprovecharse de su vulnerabilidad. La relación con Cristian, ya deteriorada desde hace años, se volvió casi inexistente. Las conversaciones, cuando ocurrían, eran breves y superficiales. No había espacio para reproches, ni para reconciliaciones profundas, solo distancia. El mismo silencio que ella había usado durante toda su vida ahora, era el único sonido que la acompañaba. Mientras tanto, los medios seguían repitiendo su nombre con respeto y nostalgia. Sus telenovelas continuaban retransmitiéndose en distintos países, sus canciones sonaban en estaciones de radio y su rostro aparecía en reportajes que celebraban su trayectoria. Pero ninguna de esas imágenes reflejaba su realidad actual. Esa distancia entre la figura pública y la mujer privada se volvió cada día más grande. La estrella que había hecho llorar a un continente entero, ahora enfrentaba su propia melancolía sin cámaras, sin público y sin aplausos. El duelo no elaborado por la muerte de su madre, sumado a décadas de presiones, sacrificios y rupturas afectivas, derivó en una sensación profunda de agotamiento emocional. No era un impulso repentino, era un desgaste acumulado a lo largo de toda una vida. En distintas ocasiones, personas cercanas mencionaron que Verónica expresaba una tristeza persistente, una sensación de no encontrar rumbo, y un cansancio que no se aliviaba con descanso. Hablar con fotografías, recordar en voz alta a su madre, y buscar consuelo, en memorias pasadas, se volvieron hábitos que describían una soledad inmensa, no un deseo de hacerse daño, sino un reflejo de una vida marcada por pérdidas y responsabilidades que cargó durante demasiado tiempo. Mientras el mundo sigue viendo en ella a una leyenda, Verónica enfrenta un presente silencioso, cotidiano y humano. Vive rodeada de los recuerdos que construyó con esfuerzo, pero también de las heridas que nunca tuvieron espacio para sanar. La mujer que sostuvo a tantos ahora, enfrenta la necesidad de cuidarse a sí misma, aunque ese proceso sea lento y difícil. Lo que queda claro es que detrás de la figura icónica, existe una historia que invita a reflexionar sobre el precio del sacrificio constante, y sobre la importancia de acompañar a quienes han dedicado su vida a sostener a los demás. Su legado artístico perdura en millones de hogares. Su historia personal, en cambio, nos recuerda que incluso las figuras más admiradas pueden atravesar batallas silenciosas. Y entender eso es el primer paso para reconocer la dimensión completa de una vida marcada tanto por el éxito como por la resistencia. Verónica Castro no es solo la reina de las telenovelas. Es una mujer que vivió décadas sosteniendo al mundo, mientras buscaba un espacio donde finalmente pudiera descansar de tanto cargar.